Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que nos vean o nos escuchen. Mucho gusto. Mi nombre es Alexander Peña, soy psicólogo investigador del Grupo Sapiens y estaré en la cabeza de este pequeño proyecto que lanzamos desde Sapiens, que hoy llamaremos Un Café con Sapiens, en donde trataremos de conversar asuntos relacionados o de interés con las áreas de gestión humana, las organizaciones y también la clínica. Para este pequeño piloto o este primer ensayo del podcast, qué mejor que empezar justamente con José Fernando Ortiz, que es quien nos acompaña el día de hoy. Él es el líder Sapiens y aparte de ser líder es también esposo, hermano, un maestro y guiado por un propósito: ser más para servir mejor. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias por esta invitación y esperamos poder hacer uso y cumplir las expectativas de ese propósito. Yo sé que sí, yo sé que lo haremos bien. El tema de hoy es un tema bastante interesante. Vamos a abordar y lo titularemos como la estrategia y por qué los planes fracasan por lo humano. Y yo creo que para eso sería importante arrancar por la pregunta de qué es una estrategia, ¿cierto? Para poder ir desglosando justamente todo este tema del que vamos a hablar hoy. Claro que sí, Alex. Digamos que esa es una pregunta importante que se hacen los líderes de las organizaciones. ¿Qué es eso de una esencia estratégica? Y lo podríamos tratar basándonos en una referencia de una autoridad como lo es Michael Porter, quien definió estrategia como ser diferentes. ¿Qué quiso decir él ahí? Ser diferentes es ser único y generar valor. Dentro de eso es hacer unas actividades de manera distinta a mis rivales, pero a su vez tiene otro componente que se denomina o él lo llama una eficacia operacional, que es hacer lo mismo que mi rival pero mejor. De ahí se desprende algo, digamos que también teniendo esa claridad, lo que llaman planeación estratégica. La planeación estratégica es como una definición, por hacerlo así corto, de visión, misión, valores. En algunos casos colocan política de calidad. Después de eso nos llevamos lo que es un balance scorecard. Dentro de ese balance nosotros tenemos todo lo que es el manejo de indicadores, unos indicadores a unos planes, a unos objetivos, a unas metas. Eso nos lleva a definir un plan de comunicación para finalmente llevarlo a la acción. Pero más importante que esas dos cosas es que las personas que lideran las organizaciones puedan tener un pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico es la forma de concebir las organizaciones teniendo en cuenta esa historia, viviendo un presente y proyectando un futuro, donde se vean como las posibilidades en términos de oportunidades e incluso, ¿por qué no?, de crearlas. Creo que también es importante eso de crearlo. A su vez, esto me lleva a que las personas deben tener un pensamiento crítico y analítico. No es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí pues con el fin de buscar un desarrollo a nivel personal, profesional y organizacional. Okay. Las organizaciones crecen hasta donde crecen las personas. Y eso es parte como importante para que ellas permanezcan en el tiempo. Deben ser sostenibles, rentables y duraderas. Okay. Ahorita justamente comentábamos de que cuando hablamos de pensamiento analítico es distinto a pensamiento crítico, ¿cierto? ¿Cuál sería como la diferencia? Cuando hablamos de una persona que tiene pensamiento analítico pero no crítico, o no sé si se puede generar viceversa, ¿cómo se maneja esa parte? Digamos que hay pensamiento crítico, incluso es la posibilidad de pensar en contra de uno mismo, es decir, siempre estar pensando que todo se puede hacer mejor. Y ahí lo atamos al concepto que expliqué anteriormente de la eficacia operacional. Yo permanentemente tengo que estar buscando o haciendo que los procesos sean mejores. Cuando yo defino un proceso, más o menos puede ser copiable entre 3 semanas y 6 meses, cualquier proceso que yo cree. Por eso tengo que estar permanentemente mirando cómo lo hago mejor. Pero como también tenemos el otro lado, que es la estrategia competitiva, ahí es donde está el pensamiento analítico, y es donde veo yo o busco esas posibilidades, esas oportunidades, o cómo las creo. Por eso se ubican en distinto espectro, haciendo claridad que se necesitan ambos.
Ya. Lo que yo hago y lo que yo logro ver. Ya, justamente porque pues vivimos en algo que se le suele llamar como un océano donde hay bastante competencia dependiendo del área en la que nos ubiquemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el área de gestión humana, donde existen varias, pues que cada empresa incluso puede tener su propia área de gestión humana, o pueden haber unas temporales que ofrecen ciertos servicios, o pueden haber unas consultorías que también ofrecen ciertos servicios relacionados con gestión humana. ¿Cómo podríamos hallar ese factor diferenciador, por decirlo de alguna manera, y tratar de tener todo este tipo de estrategias en ese ámbito, en ese aspecto? Debemos considerar que las organizaciones finalmente las desarrollan y las hacen viables las personas. Sí. De ahí la importancia de las áreas de talento humano. Tienen una responsabilidad de entregar los talentos, no solo los mejores, sino los que mejor se adapten a lo que la organización espera, o a lo que la organización es, o a la cultura organizacional. De hecho, habría que introducir un tema también aquí, y sería el estilo de liderazgo. Los estilos de liderazgo pueden hacer que o una persona se quede o una persona se vaya. Pero también tenemos que hacer que una organización esté en permanente crecimiento. Cuando las organizaciones no están en permanente crecimiento, también podemos tener problemas para retener personas. Ya. Y nosotros necesitamos retener personas. Por eso necesitamos que las organizaciones también estén en una posición de crecimiento. Ya. Cuando hablamos de crecimiento es que contraten más personas, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos crecimiento? Crecimiento es algo integral, algo desde el ser, algo desde el saber y algo desde el hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de alguna manera, como persona, tiene unos sueños y unos proyectos individuales que debe cumplir. Pero eso también va a ser posible a través de un conocimiento. Yo me tengo que conocer a mí mismo, pero también tengo que conocer en el sector o en el medio en el que estoy. Y a partir de ahí tengo que hacer unas actividades físicas, algo tangible, ¿cierto? Y esto va ligado a que ojalá la esencia de la organización y el propósito de vida personal tengan una alineación, de manera que eso nos permita crecer juntos. Cuando miramos, y el tema que nos introduces de por qué fallan a veces los planes, es porque esa alineación no está. O la perspectiva de la organización es una y la perspectiva del colaborador es otra. Cuando eso no va alineado, es muy probable que todos los planes simplemente se queden en un papel, y lo que buscamos es que haya un desarrollo, y qué mejor si yo crezco, la organización crece, y viceversa. Claro. Pero entonces, bueno, tocamos, digamos, dos elementos que pueden entrar en cierto conflicto, cierta compatibilidad, ¿cierto? Por un lado, las necesidades de la persona, y por otro lado, estos elementos de la organización que acabamos de mencionar. Tú ahorita nombrabas algo de esencia de la organización. ¿Esa es la parte de la organización, o qué tanto hay detrás de eso, o de qué hablamos cuando decimos una esencia organizacional? Pues una esencia es, cuando arrancamos la pregunta era la estrategia. La estrategia lo que trata de definir es esa esencia, que es lo que está en la estrategia competitiva. Al otro lado está lo que yo hago. Entonces, si la esencia es esa, por ejemplo, en Sapiens tenemos esta transformación a través de la escucha. Pero mi propósito, que lo dijiste en la introducción, que te agradezco, era ser más para servir mejor. Sí. Este espacio del café, nos dimos cuenta en la evolución de este proyecto de Sapiens, que lleva alrededor de 5 años, que un café puede salvar una vida. ¿A través de qué? A través de la escucha. Y eso empata con lo mío, que es ser más para servir mejor. Entonces la escucha, servir, hace que yo también pueda cumplir mi propósito, y a partir de ahí yo tenga que estarme preparando permanentemente para fortalecer esas competencias, para fortalecer esas habilidades. Pero eso se va a traducir en lo que yo puedo hacer para que las áreas o las personas que están dentro de la organización también se desarrollen. Es buscar también el desarrollo de ellos, porque los líderes tenemos la responsabilidad como de inspirar, ¿cierto? Como de transmitir, como de hacer de que el otro crea que también puede.
pero ¿a través de quién? No a través mío, sino a través de él mismo, o sea, que esa persona se pueda descubrir. Si la persona se logra descubrir, lo más seguro es que ambos vamos a crecer. Es muy interesante porque uno normalmente suele escuchar o estar muy permeado por el discurso de que el líder es el que da ejemplo, y yo creo que es una parte importante pues del liderazgo, pero tú ahorita acabas de nombrar el hecho de no está tanto en mí como líder, sino en hacer que algo nazca de ese colaborador. ¿Qué piensas justamente del ejemplo y de esto? Hay un libro muy interesante, se llama Liderazgo Imperfecto, de Jordi Alimany. Él plantea que el liderazgo es humano, por lo tanto es imperfecto. ¿Eso qué quiere decir? Nos podemos equivocar, podemos no sabérnoslas todas, pero sí podemos crear todo un ambiente propicio para que todos nos desarrollemos. No solo se desarrolla el colaborador, también se desarrolla el líder. De hecho, el liderazgo es algo que nunca termina. Y de hecho ahí podríamos pensar en que una cosa es tener el cargo de líder y otra cosa es ejercer el liderazgo. El cargo de líder se otorga vía una carta donde te dicen usted es el líder de tal cosa. Felicitaciones. Pero el liderazgo es algo muy distinto. El liderazgo lo puede ejercer cualquier persona en una organización. Okay. Y esa persona puede ser la señora del aseo, puede ejercer liderazgo a través de lo que ella sabe. Pero el gerente de la organización hace lo mismo. Ambos se necesitan. Y si ambos se necesitan, necesitamos lograr que todos nos desarrollemos. Ahorita tocaste un tema y es, todos tenemos unas necesidades. Eso es lo que más rápido debe solucionar una organización, porque esa se soluciona con el salario. Pero ¿qué hay más allá? Lo que me mueve, lo que hace que yo me levante sin despertador, como decimos en Sapiens. Que abra los ojos. Que abra los ojos y que sea un placer ir a trabajar, ir a compartir, ir a desarrollarse, estar dispuesto a aprender. Todo eso es lo que hace bonito que cada día podamos crecer en las organizaciones y que los líderes tienen esa función de incentivar. Ok. ¿Cuáles serían esos principales, o desde tu experiencia, cuáles han sido esos principales factores humanos que llegan a influir de manera negativa esa planeación estratégica? Hay algo y nos tenemos que ir como más atrás, es decir, desde la selección. Okay. Incluso antes, la atracción. Pero me puedo seguir devolviendo, la descripción de cargo. Wow. En la experiencia hemos visto que muchas veces las descripciones de cargo se hacen es para una persona puesta. Es decir, hago la descripción de cargo para que una persona X aplique. Ahí, que es el primer punto de partida, debo hacer es una descripción de cargo para lo que necesite la organización. Si es para lo que necesite la organización, esto no va a funcionar. Después, tengo que afilar el tema de la atracción, que la atracción básicamente lo que hace es medir por hoja de vida si cumple esa descripción, por hoja de vida. Pero después nos vamos a la selección. La selección ya no es por hoja de vida, sino por historia de vida. Okay. Es la historia de vida la que va a hacer que yo de verdad en X años, yo logré rastrear en X años, no en ese momento, la consistencia de su discurso con lo que necesita la organización. Entonces, en la atracción vemos es la hoja de vida y en la selección vemos es la historia de vida. No sé si ese punto va quedando claro. Después de eso, cuando se hace todo el tema de la atracción, de la selección, miramos la compatibilidad con la cultura, con el estilo de liderazgo y con el grupo. Ya. En eso tan básico es donde nos hemos venido dando cuenta que no lo hacemos, contratamos personas a la carrera porque tenemos una necesidad. Entonces, ¿cómo voy a aplicar o cómo voy a pretender que una estrategia funcione si no conocí o no me di a la tarea de conocer bien la persona? Además, pasa otro fenómeno y es las personas que están dentro de la organización, una vez entran, no volvemos a ocuparnos de ella. Y las condiciones cambian. No es que queden
Si una persona entró hace 8 años, no, las condiciones no siguen iguales 8 años. Claro. Pueden cambiar por circunstancias internas y externas. Entonces tenemos que estar en ese permanente acompañamiento. ¿Para qué? La pregunta es, ¿por qué se afectan a veces las estrategias? De ahí viene. De que no conozco bien las personas, no sé qué parte es necesidad, qué parte es satisfacción, qué parte es deseo. Cuando yo logro entender todo eso, ahí sí puedo ver que los planes sean posibles. Okay. Si no, se dificulta. Muchas veces nos ha pasado, hacemos un muy buen plan, lo hacemos entre todos y apenas vamos a la ejecución, la gente no. Hay una cosa que se llama sabotear. Ajá. Empiezan a sabotearse ellos mismos, pero no nos damos la tarea de entender el por qué. Cuando no entendemos el por qué, seguimos patine. ¿Y eso qué hace? Que los líderes terminen con una carga muy pesada, en vez de distribuirla entre todo el grupo, con una carga muy pesada que impide jalar. Además de la frustración que puede generar pues el hecho de reunimos a todo el equipo, lo hicimos entre todos, no entendemos por qué. Al final el tercer intento, el segundo intento, el quinto intento de planeación estratégica no funciona, que yo creo que es algo que sucede mucho en diversas organizaciones, independientemente del sector. Es muy común. Es muy común y hace que los ejercicios de planeación se vuelvan algo que demandan, pero no consumen. O sea, las propias personas dicen, yo necesito saber para dónde voy, pero apenas les doy para dónde voy, ¿usted qué va a hacer para que vamos allá? Y además de que ese para dónde voy puede ser, no sé, hipotetizo, en un camino diferente a donde el gerente quiere ir o donde el deseo en términos más psicoanalíticos del gerente va orientado, y eso también puede generar un conflicto de intereses o algo por el estilo, me imagino. Puede pasar, por eso a mí me gusta mucho poner el ejemplo del fútbol. No necesariamente un jugador puede funcionar bien en el Real Madrid o ese mismo jugador no necesariamente puede funcionar en el Barcelona. Yo necesito saber en esa esencia qué jugador me aplica mejor para un lado o para el otro. De hecho hay digamos que se discute mucho, salen muchas metodologías permanentemente y esto es lo último y dicen que el anterior no necesariamente funciona. Yo lo que creo es que todas las metodologías funcionan, depende del equipo que yo tenga armado. Ok. Es bastante interesante entonces, porque por ejemplo un equipo, no sé, orientado hacia la parte comercial, las dinámicas internas o los elementos de ese grupo va a ser distinto a, no sé, un equipo enfocado en temas administrativos o financieros, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se rastrea eso? Digamos que ahí donde está la magia de la escucha, porque es a través de la escucha que yo logro rastrear eso. Digamos que dentro de ingeniería apropiada hay distintas áreas. Hay un área que funciona con una metodología que se llama el agilismo. A ellos les hace sentido. Pero dentro de Sapiens funciona una metodología mucho más antigua que es el agilismo, es como del año 86. La otra es como de los años 60, 70. Cada uno funciona distinto, porque las personas tienen una estructura distinta y esa estructura distinta hace que la dinámica sea diferente. Entonces yo no puedo ponerme a decir todos aplicamos esta porque hay un grupo que va a quedar por fuera. La magia es cómo combinamos las metodologías entendiendo los grupos, y ahí es donde creo que la escucha es el principal factor diferenciador. Las organizaciones deberíamos estar muy atentas como a rastrear eso, a rastrear qué es lo que les hace sentido a cada uno para poderlo llevar a que dé lo mejor de sí. Y si esa persona da lo mejor de sí, pues la organización por ende se va a ver beneficiada. Pero si lo miro en un contexto más integral, la familia del colaborador, ¿cierto?, también va a poder estar tranquila, porque es una persona que está creciendo, haciendo crecer una organización, los riesgos se minimizan. Ok, eso que tocas es muy interesante, porque ahorita que contabas el ejemplo de que nos reunimos todos y hacemos la planeación estratégica, normalmente uno habla con, por ejemplo, Alex, el colaborador, o José, el colaborador o el líder, ¿cierto?
y cómo como colaborador o líder aporta a esa planeación estratégica. Pero me queda la duda también de cuántas organizaciones, por ejemplo, miran a Alex como persona, ya que pues una de las cosas que nosotros comentamos es que es transversal el hecho de la persona, independientemente de si es colaborador, hermano, padre, líder y demás, ¿cierto? Entonces me parece muy, muy interesante esa parte, porque incluso es más desgastante, podría uno decir. Pues uno normalmente podría decir, se reúnen todos los líderes, se reúne el gerente, el jefe, los socios, si acaso, y sacan la planeación del año siguiente, y el resto se adecúa, se adapta, ¿cierto?, a esa planeación. Pero ya el hecho de implicar a los colaboradores o tener en cuenta esas perspectivas que ellos tienen implica un desgaste para la organización. Y yo creo que es un discurso que uno incluso podría escuchar en la calle por términos de costo-beneficio, pero en realidad uno podría preguntarse cuál es el verdadero costo de hacerlo de una manera más rápida, entre comillas, o más sencilla, por decirlo de alguna manera. ¿Vos qué pensás de esa parte? Lo que pasa es que ahí habría que mirar la condición de cada organización, porque hay organizaciones que están enfocadas en el resultado. Entonces, si la organización está enfocada en el resultado, le interesa a una persona que venga, produzca, le dan lo máximo, y si ya no da lo máximo simplemente lo cambian por otro, y están en esa dinámica. Incluso hay personas que necesitan ese tipo de empresas por su estructura. Sí, ¿cómo decir? Es decir, hay personas que necesitan, comillas, un amo o un jefe tirano para poder funcionar, y no les tienen miedo a estar cambiando de puesto cada X periodo. Okay. Pero hay otras organizaciones, quizás como la nuestra, en donde nosotros tenemos una política de si nosotros cuidamos al colaborador, el colaborador cuida a la organización. Okay. Entonces, en el primer caso me interesa es que usted produzca rapidito. En el segundo caso me interesa es que usted entienda la esencia de la organización para que me ayude a que la organización sea la que dure en el tiempo. Y ahí, por eso es el conocimiento y el entendimiento, porque cada organización es única y no hay una peor o mejor que otra, solo son diferentes. Y al ser diferentes es lo que nos da la posibilidad de ayudar y contribuir a que en el estilo de cada una podamos aportar algo. Porque hay algo que puede suceder con las organizaciones, y es ¿qué es más desgastante? ¿Qué me genera más estrés? Acordémonos que la pandemia nos llevó a que la salud mental fuese importante, y también hay que empezar a entender eso. Es decir, hoy acompañamos una organización donde hay 3 generaciones, o casi que 2, pero en extremos. Una generación de más de 50 y una generación de menos de 30. Entonces la generación de más de 50 nos dice: los jóvenes no quieren trabajar, y los de menos de 30 dicen: es que ellos son muy tercos. Los viejos. Los viejos son muy tercos. Entonces uno dice, pero venga, quizás no sea ninguna de la otra. Quizás lo que tengamos que hacer es, venga, escuchémonos y entendámonos qué quiere decir lo uno con lo otro. Porque también está demostrado que no es que los jóvenes no quieran trabajar y no es que los viejos sean tercos. Es que tienen experiencias, vivencias diferentes, y quizás lo que no se han dado cuenta es que con muy poco pudiésemos juntar a ambos talentos. Y al juntar ambos talentos podemos hacer cosas muy grandes dentro de las organizaciones, y eso es lo que buscamos de hecho nosotros en Sapiens. Cómo no estigmatizar, cómo sacar lo mejor de las personas, cómo ponerlos a pensar diferente. Es que esa parte del cambio generacional es bastante interesante, porque yo creo que es algo que sí o sí se va a presentar en las organizaciones que, como tú comentabas hace rato, van a perdurar en el tiempo, ¿cierto? Las organizaciones que perduran en el tiempo, por ende, pues me imagino yo que por naturaleza incluso van a tener que contratar personas más jóvenes, y esos cambios culturales o incluso económicos o políticos que se puede generar traen nuevas necesidades o nuevos puntos de vista de las personas. Ahí cómo se sensibiliza, cómo se sensibiliza uno a decirle a los de las generaciones más veteranas y más experimentadas que
los jóvenes no es que no quieran trabajar y cómo se sensibiliza a los jóvenes que no están hablando con unos tercos o cascarrabias. Digamos que ahí la sensibilización lo podríamos replantear en términos de una construcción. Es cómo construimos a través de ciertos espacios. Entonces uno podría empezar. Primero, entendamos qué quieren decir las personas mayores con ellos no quieren trabajar. Segundo, entendamos qué quieren decir los jóvenes con que ellos es tercos. Es darle ese doble clic. ¿Qué es terquedad y qué es no querer trabajar? Exactamente. Okay. Entonces cuando yo logro entender eso, puedo mirar qué los une. Y a partir de lo que los une, no de lo que los diferencia, es que vamos a trabajar. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar qué los une, no qué nos diferencia. O sea, lo más común en las organizaciones es lo que nos diferencia. Cuando nosotros trabajamos en qué es lo que nos diferencia, se pueden generar caos, se pueden generar retrasos, se pueden generar muchas diferencias. Incluso hace que los egos malentendidos empiecen a aflorar y a afectar el ambiente laboral. En cambio, cuando nosotros trabajamos con lo que nos une, así sea pequeño, es posible construir. Hay algo que nos une. Con toda seguridad que hay algo que nos une. Hay que mirar qué es, pero lo tenemos que descubrir. Cuando las organizaciones, y lo hemos podido comprobar, entienden eso y logran encontrar ese punto, se potencian. Ok. Y esa expresión que usaste ahorita me generó un poquito de eco de siempre hay algo que nos une. Y es, pues no sé si de pronto llega a haber un punto de inflexión en el que no, es que ya, o sea, no hay nada, quizá con el cambio del tiempo, que mis puntos de vista cambien, digamos, en relación a los de Sapiens por X o Y motivo. Eso es posible. Sí, tan es posible que usted y yo estamos aquí sentados en esto. Sí. Yo soy de una generación y usted es de la otra. Eso estaba pensando, ahorita hablando de los cambios generacionales. Yo creo que sí es posible si ambos renunciamos a algo del ego. Ya. Si ambos renunciamos al ego y renunciamos a entender eso, porque digamos, a mí me interesa de Alex toda esa experiencia, esa energía, esas nuevas tecnologías y eso cómo puede potenciar lo que yo sé, pero yo diría de Alex le puede interesar lo que yo ya he vivido para aprender y poder sacar el mejor potencial de ti mismo. Entonces, y evitarme algunas cagadas por ahí de paso. Puede ser, pero hay veces se dice que no se aprende en cabeza ajena. Sí. Pero no quiere decir que no se escuche. Puedes embarrarla tú, pero después decir, ay, también me habían contado esta historia. Y ahora, con esas dos informaciones, ¿qué puedo construir? Porque digamos que la equivocación es parte del ser humano. Pero el tema no es la equivocación, el tema es cómo resuelvo, o sea, cuál es esa actitud para resolver un impasse, para resolver una dificultad, para resolver un conflicto con un aliado. Ahí es donde está el secreto, o sea, seguramente lo vamos a encontrar. Puede que sea difícil en algunos casos, pero la pregunta es ¿qué pasa si definitivamente no? Hay que tomar decisiones. A veces en la vida, digamos que uno de los roles o de las tareas difíciles que tienen los líderes es tomar decisiones. El tema es ¿a cuál de los dos lados? ¿Cómo así? Sí, es a Frederick o a José. Ya. Cuando es tan conflictivo. Cuando ya definitivamente no. Uf. Y ahí es donde viene la tarea. Por eso creo que es mejor, antes de agotar eso, que no creo que sea el camino, es escuchar. En algo, seguro que en algo nos podemos encontrar. Estoy completamente seguro de eso. Y aquí esta es una demostración. Frío quedé. Digamos entonces que ¿qué debería tener, o si podríamos hacer, no soy tan fan de las checklists, pero digamos, ¿qué elementos en cuenta deberíamos tener para una planeación estratégica? Que normalmente no se tengan en cuenta, que vayan como un poco más allá de lo que normalmente se habla de ello. De hecho, tampoco soy fan del checklist. Creo que hay cosas, no que no se necesiten, o sea, son dos cosas distintas. Hay cosas en las que se necesita un checklist. Por ejemplo, en todo lo normativo se necesita un checklist. De hecho, dependiendo de las organizaciones, hay organizaciones que todo este tema estratégico lo tienen que estar a las diferentes superintendencias mostrando. Ok, no sabía. Cierto. Digamos que como checklist, creo que estaría lo que
cuando definí la planeación estratégica, que estaría la visión, la misión, los valores, en algunos casos política de calidad, el balance scorecard, los indicadores, el plan de comunicación, las acciones y el seguimiento. Tengo que hacer seguimiento de que ese plan se esté haciendo. Digamos que hasta ahí la cosa puede ir. Pero ¿qué pasa cuando un evento hace que todo cambie? Como la pandemia. Como la pandemia. ¿Cierto? Entonces, tocó replantearse. Y el replanteamiento fue en cuestión de horas o semanas. ¿Cierto? Entonces, eso demostró que sí es posible. Entonces, cuando se habla de planeación estratégica, suena algo muy rígido, muy estricto. Pero cuando se habla de estrategia, la estrategia es un poco más abierta. Si hay que cambiarla, se cambia. Si hay que cambiarla ya, se cambia ya. Eso me puede afectar el plan, es dinámica, me puede afectar entonces los planes. Ya. Pero ¿de dónde salen todas las estrategias? De conversar, de tener espacios de conversación. Yo lo complementaría de conversación y escucha, porque la conversación es emergente. Okay. O sea, usted no sabe qué idea sale de lo que usted y yo aquí estamos hablando. Puede resultar algo, porque de hecho no habíamos conversado así, pero algo se puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, eso emergente, si no está en el plan, no lo hago. Okay. No, sí lo hago. Entonces, lo rígido está en la planeación estratégica, y lo móvil y lo que nos interesa es arriba, es cómo estoy cambiando. Por eso, digamos que eso de ser único, de ser diferente, es lo que me mueve, porque si yo no soy único y soy diferente, empiezo mucho a competir por precio. Y cuando compito por precio es porque no estoy dando valor, o por lo menos el cliente no lo percibe. Y necesitamos que el cliente perciba, porque el cliente está dispuesto a pagar más si ve el valor. Si no ve el valor, no lo va a hacer. Entonces, el checklist te diría que son esos puntos. Okay. Ya la cosa es por qué medios extraigo para construir eso, ¿cierto? Ya qué herramientas uso para construir todo eso. Como un café. Como un café, pero realmente, por ejemplo, podemos tener la famosa DOFA, podemos el balance scorecard, que es toda una metodología para la construcción de objetivos, de planes. Hay muchas herramientas que se pueden usar para esto. Okay. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, en estos colaboradores que en esas conversaciones emergentes van a resultar ciertas ideas que se puedan aplicar, ¿cierto? ¿Cómo podemos promover ese hecho de que las personas también entiendan que hacen parte de esa planeación estratégica? Porque, digamos, uno puede sentir o puede tener la tendencia de pensar en que no, estrategia, eso suena a mi jefe, eso suena a mi líder, eso suena a los de arriba, ¿cierto? Si lo llevamos en una jerarquía, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos ir rompiendo estos esquemas o estos pensamientos con los que muchas personas van en las organizaciones? De hecho, se piensa mucho que la estrategia o los planes estratégicos son hechos para personas iluminadas. Ajá. Y yo creo que en el mundo coloquial, si miramos cómo arrancan hoy las organizaciones, hoy lo llamamos startups, antes eran emprendimientos, pero antes eran simplemente empresarios, sí. O mucho antes eran locos, porque quien quería montar una empresa tenía algo de locura. Entonces, si eso surgió así como de manera natural, pues ahí está la respuesta. Incluyan las personas en esa misma construcción, no importa si la empresa acaba de nacer o lleva 5 años o lleva 10 años. Háganlos sentir que pueden aportar. Es decir, facilite el escenario. Cuando yo facilito el escenario y en donde yo puedo tener conversaciones de verdad, conversaciones sinceras, eso va a fluir solito, solo, porque todo el mundo tiene la posibilidad de aportar. Es decir, si yo estoy en un escenario de 10 personas y todos están de acuerdo, 9 no están pensando. Son secretarios. Pues, si 9 no están pensando, pues creo que son ese punto de toma de decisiones. Venga, esto nos va a ayudar a crecer. Claro. Nosotros necesitamos, a ver, digamos que hay algo, y es una cosa es que por unanimidad y otra cosa es por consenso.
Yo puedo tomar decisiones por unanimidad, es donde todos estamos de acuerdo. Eso puede ser hasta peligroso porque ahí es donde sale el ejemplo de que quizás 9 no estén pensando. Pero por consenso, eso quiere decir que tuve que ceder en algo para poder lograr algo. Entonces, en ese consenso, ahí puedo construir. Yo me pego más de los consensos, de la construcción colectiva, para que sea el consenso el que diga, todos tenemos... alguien me decía, es que si todos salen aburridos fue porque fue exitosa la reunión. Si todos salen aburridos. Claro, porque todos tuvimos que ceder en algo. Bueno, sí. Entonces, si todos seguimos en algo es porque la cosa fue bien. Pero si uno sale contento y los otros salen aburridos... Para dudar. Es para dudar. Pero yo creo que los consensos construyen por otra razón. Es que yo participé de esa decisión. Se siente la inclusión. Exacto. Entonces en administración hay una teoría, pues, o una máxima que dice la exclusión genera oposición. Entonces si la exclusión genera oposición, yo voy y te digo, Alex, tienes que hacer este plan. ¿Cuál es la probabilidad de que Alex lo ejecute? Pues más bajas que si yo lo creo. Exacto, porque es que al construirlo tú también estás dando tu punto de vista, tus sugerencias, tus recomendaciones, y si llegamos a un consenso, pues incluso ya de ahí para adelante no me necesitarías. Genera más apropiación, porque al fin y al cabo veo algo mío en esto que estamos desarrollando. Y no me necesitaría. Realmente un líder se nota más en ausencia que en presencia. Si una organización funciona sin el líder lo está haciendo bien. Si una organización necesita del líder para funcionar, hay que entrar a revisar, o se debería entrar a revisar. ¿Qué no se cede? ¿Qué no se podría ceder? ¿O tú qué pensarías? Pues eso dependería del caso por caso, claramente, pero ¿qué no se podría llegar a ceder? ¿Qué no se podría llegar a ceder? No lo conozco, pues no sé qué no se podría llegar a ceder. Porque si estamos construyendo algo, la pregunta sería ¿por qué no ceder? Ya, partiendo de que todos tenemos un mismo norte, ¿cierto? Pues que todos compartimos ese mismo norte hacia donde queremos ir. De hecho, lo importante es tener claro hacia dónde vamos, así tengamos ideas de caminos diferentes para llegar, pero que sí tengamos claro el norte, hacia dónde vamos. Claro. Pero yo sí puedo tener un camino, otro puede tener otro camino, pero vamos en la misma dirección. Por eso, digamos que no ceder en términos de construcción de una organización no sería posible. Piensa una organización como el cuerpo humano. Tiene 5 sistemas. Imagínate donde al sistema circulatorio le dijera, entro a huelga. No es posible, tiene que ceder en algo, porque si entra a huelga, pues nos morimos. Entonces, que un área no quiera ceder, pues nos vamos a morir. Por eso a mí no me gusta la expresión de empresa, porque empresa es unidad de explotación económica. Me gusta más la de organización, porque es de organismo vivo, y a los organismos vivos les pasan cosas como nos pasaron en el COVID. Y las tengo que tratar. Entonces es mejor a través de la escucha saber qué le pasa a las personas para poderlo tratar. Que hay veces hay que tomar decisiones, sí, claro, hay veces hay que tomar decisiones. Esa es la responsabilidad de un líder, también tomar decisiones. Claro. Pero el organismo sigue vivo. En pro del organismo, claramente. Claro. Nosotros, digamos que en el caso de ingeniería apropiada, hay algo en lo que no se cede, por ejemplo, y es personas que dañen el ambiente laboral. Esa es una decisión en la que hubo un consenso grande y se toman decisiones rápido, pero nos costó llegar a ese entendimiento varios años. O sea, no fue algo que al principio costaba. ¿Por qué? Porque no le metía mucho corazón. La razón era clara, pero el corazón no dejaba. Y eso es tan malo, o sea, entonces uno dice, no, venga, aquí uno también todos los días tiene que estar aprendiendo. Llegamos a un punto donde dijimos, no, esto no funciona así, tomemos decisiones rápidas. ¿Por qué? Cuidamos los puestos de trabajo. La persona debe cuidar su propio puesto. Una vez adentro, ya
cuidamos también la persona, pero siga usted cuidando. Ya hay una responsabilidad. Siga usted cuidando el puesto. O sea, hay un concepto muy bonito y es estar a la altura de la organización. ¿Qué es estar a la altura de la organización? Es siempre estarme preparando, estudiando, mirando el mercado, las mejores prácticas, teniendo presente que lo que es la eficacia operacional de las mejores prácticas es hacerlo mejor que mi rival. Pero que eso es muy desgastante. Es muy desgastante porque permanentemente, y como te copian tan rápido, entonces imagínate el esfuerzo que tú tienes que estar haciendo permanentemente, claro, para mejorar un proceso. Un paso más. En cambio, cuando yo encuentro un diferencial, cuando yo soy único, lo que hago es poner toda mi estructura en función de eso que me va a hacer único. Eso me va a generar una brecha con respecto a mi competidor más cercano y lo voy a poder sostener más fácil que si solo me enfoco en la eficacia operacional. En la eficacia operacional es muy duro competir. ¿Por qué? Porque ahí solo hay dos cosas: competencia por precios y disminución de costos. Eso es muy complicado, es muy complejo de sostener en el tiempo. Ok. Hace rato mi cabeza funciona como con ejemplos hipotéticos que me voy creando, y una de las cosas que me llamaron mucho la atención es, normalmente, y así como tú comentabas que hay personas que prefieren o que su historia de vida los ha llevado a necesitar un amo, habría personas también que prefieran no participar de esta planeación estratégica por su historia de vida, por historias también en diferentes organizaciones. ¿Qué hacer con ellos? ¿O qué pensarías tú en caso tal de que aparezca una persona de este estilo? Digamos que eso lo hemos tenido. Hay personas que de pronto no les interesa en ese estado. ¿Qué va a pasar con esa persona? Hay que mirar si esa persona, independiente de que no quiera participar aquí, también es un bloqueo para el crecimiento de la organización. Si es un bloqueo para el crecimiento de la organización, pues hay que tomar decisiones, porque pues, si no quiere crecer, quizás no sea la persona que le ayude a crecer. En cambio, cuando usted participa, pues crecemos todos. Pero hay personas que dicen, mire, yo no quiero participar de esto, pero igual quiero seguir creciendo. Es decir, lo que quizás esa persona piensa es, venga, no quiero la responsabilidad, no quiero ser el responsable, pero no quiere decir que no quiera participar. Sí, quiero participar, pero no ser el responsable. Esa persona puede funcionar perfectamente. Y además tiene una claridad que me permite saber cómo juego con ella. O sea, cómo puedo administrar ese talento, cómo lo puedo acoger y que me siga dando lo mejor de sí. Porque ella renunció a la responsabilidad. Pues a la responsabilidad de decir yo tomo la decisión, pero no a la responsabilidad del cargo, no a la responsabilidad de sus funciones, no a seguir creciendo. Esa persona sigue creciendo, solo que de una manera diferente. Y ahí los estilos de vida, por eso uno cuando entiende las personas es mucho más fácil administrar el talento. Y de eso es de lo que las áreas de talento humano deberían ser como ese aliado de la alta dirección para poder sacar lo mejor de las personas. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, de todo eso, que eso me sirve para agilizar ciertas cosas, pero al final seguimos siendo humanos. Y como humanos tenemos que trabajar. Además de que pues, varias organizaciones últimamente tratan, quizá por esto de la producción y la agilidad al momento de producir y de dar resultados, tratan de deshumanizar ciertas áreas o ciertas gestiones. Yo tenía una pregunta ahorita, pero se me fue escuchándote. Si ahorita vuelve te la comento. Dale. ¿Cómo crees, José, que la cultura de la organización, porque es algo que también uno escucha mucho, que la cultura, que hay muchos webinars para hablar de cultura organizacional, que hay muchos talleres, charlas, conferencias para hablar de cultura organizacional? ¿Cómo entraría la cultura organizacional o cómo podríamos promover una cultura organizacional en donde todos estén, no sé si caigo en un error al decirlo de esta manera, pero que todos estén en pro de aportar en ese plan estratégico de la organización? Digamos que la cultura determina lo que la organización realmente es. Es decir, yo puedo tener muchas campañas publicitarias, puedo tener muchas estrategias de comunicación,
Pero si en la realidad no las ejecuto, ya eso me está hablando del tipo de cultura organizacional que tengo. A esa cultura oculta, la que está bajo de la mesa, la que todos quieren tapar, es a la que yo sí le debería hacer caso, es a la que yo sí debería tener presente, porque esa es la real. Entonces ahí viene algo, y es la cultura ideal versus la cultura real. Eso me da una brecha. Esa brecha es la que yo tendría que trabajar. Solo trabajar la cultura organizacional hace que la estrategia se cumpla. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar en función de algo. Cuando yo digo, esta es la cultura ideal, seguramente ahí voy a tener elementos que me permitan conocer los procesos, mejorarlos, que me permita estar mirando qué hay de nuevo, cómo puedo hacerlo mejor, etcétera, 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 y de manera directa o indirecta contribuir al cumplimiento de la estrategia. Acuérdate que nosotros dentro de una organización tenemos lo que es la operación, lo táctico y lo estratégico. Entonces digamos que la operación es donde se hace, en donde está como lo que entregamos como producto. La estrategia, lo hemos hablado todo el rato, es lo que necesito para ser diferente, para ser único y agregar valor. Las personas que están en el medio son las que leen el idioma de arriba y entienden lo de abajo. Es decir, leen la estrategia y saben de la operación. Y ahí es donde se hace la combinación perfecta para que una organización sea posible. Muy tesos. Porque al mismo tiempo son como unos puentes, conectores entre cómo utilizar o cómo decirlo, potenciar a las personas que se encuentran en la parte de la operación y que sigan direccionadas hacia ese norte, que sería como la estrategia. Correcto. La pregunta que te tenía hace ratico era, por ejemplo, si tenemos un colaborador que le, digamos, no tiene problema al momento de responsabilizarse, de tener la iniciativa, de dar ideas para esa planeación estratégica, que al momento de la operación también es bueno en su quehacer, pero que tiene fallos justamente en la forma de relacionarse con las otras personas. ¿Hay aspectos en el que se puede entrar a negociar, o ya tú qué consideras que sería lo más apropiado? Siempre el primer recurso es escuchar y entender la persona para saber qué pasa. Una vez uno logra hacerse su propia idea, puede hacer un plan de acompañamiento. Entonces, si la persona accede a ese plan de acompañamiento, perfecto. Si la persona no accede a ese plan de acompañamiento, hay que tomar como decisiones. Porque antes de tomar una decisión, por lo menos hay que intentarlo. Hay algo, y es que las personas o las organizaciones, esto entonces lo saco. Venga, es que en el mercado no te va a garantizar que haya alguien mejor que este. Miremos si a este se le puede aportar. Si ya él no quiere, yo ahí sí no puedo hacer nada. Yo brindo como las oportunidades, o puedo brindar algunas soluciones, pero se necesita que esa persona también quiera. Si esa persona no quiere, pues no creo que exista la posibilidad de tramitar o de hacer algo. De tener algún tipo de efecto. ¿Qué sería querer? Porque he escuchado varias personas que pueden decir, sí, yo quiero y me pongo en los planes que tú me digas y demás, pero la conducta termina repitiéndose o termina habiendo todavía conflictos. ¿Uno ahí qué hace? Es más sencillo de lo que suena, y es que los actos hablen por ti. Los actos hablarán por ti. Entonces es una forma fácil de comprobar si tú de verdad sí quieres o no quieres. Ya son los actos. Y ahí es donde hay veces, como le metemos el corazón, no es que no se lo sigamos metiendo, sino que lo vamos a entender. ¿Cierto? Pero si tus actos hablan por ti y tú no quieres, pues ya estás hablando sin hablar. Es interesante justamente entonces esas actitudes que tiene que tener un líder, porque digamos que la persona te podría decir perfectamente que sí, mostrar un interés genuino, pero tratar de leer más allá y tratar de sacar el corazón y poner una mirada más imparcial es bastante costoso, pues al menos para unas personas que digamos tienen tenemos una empatía que a veces nos nubla esa
esa perspectiva más objetiva que al fin y al cabo va a lo que tú comentabas ahorita, que es el beneficio del organismo, ¿cierto? De la organización, y tener en cuenta que hay más personas involucradas y que quizás se ven afectadas de manera negativa por esta otra persona. Bastante interesante. ¿Cómo podríamos invitar o formar, yo no sé, ahí uno qué diría, a las áreas de gestión humana que a veces puedan pasar por alto estos elementos humanos a la hora de hacer una planeación estratégica? Digamos que de lo que podemos hacer es lo que en Sapiens hemos venido un poco promoviendo, y son esos cafés con Sapiens ya en unos espacios colectivos para entender esto de lo que es la transformación a través de la escucha, y cómo las áreas de talento humano pueden pasar más allá de toda la parte dura, que con seguridad lo hacen muy bien, a ir más allá, a generar ese plus, y es lo que hoy llamamos las competencias blandas, ¿cierto? A través de mejorar esas competencias blandas vamos a poder construir una mejor organización. Entonces los invitaría a un café, podríamos aprovechar y hacer un espacio donde hablemos de ese, y a partir de ahí tener muy, muy claro qué diferencial quieren hacer las áreas de talento humano dentro de las organizaciones. O sea, la mejor contribución que puede dar un área de talento humano es entregar el mejor recurso o el mejor talento humano, pero a su vez hacer que el que está también se conserve, que permanezcan y se mejoren esas condiciones. Hay veces nos olvidamos mucho del que ya está. Mucho esfuerzo para el que entra, obviamente no lo conozco, lo tengo que conocer, procesos de entrevista, pruebas psicotécnicas, hacemos todo eso, pero qué bueno también acompañar a las personas que ya están en eso, porque suena muy, 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 muy cliché, pero lo mejor de una vuelta o el mejor recurso o lo que nosotros mejor tenemos es el talento humano, y eso es verdad, pero ¿qué hacemos para cuidarlo? ¿Qué hacemos para que él nos cuide a nosotros como organización? Claro. Es ahí donde un gana-gana entra a funcionar. Okay. ¿Cómo ganamos ambos? Siempre hay que pensarlo en que los dos ganemos, porque cuando los dos no ganamos, las organizaciones y las personas pueden llegar a tener problemas, conflictos, diferencias, y eso no es lo que se busca. Digamos que una organización también lo que busca es contribuir a la mejor construcción de una sociedad. Hoy esa es la responsabilidad social que tenemos las organizaciones, y eso se hace es con las personas, incluso con las familias, que van ligados justamente pues porque los colaboradores independientemente hacen parte de una familia, ¿cierto? Y son elementos también del plan estratégico que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? La responsabilidad social y de las familias de los colaboradores que puede tener el plan estratégico. Digamos que en el Balance Scorecard uno de los ítems son las personas, ¿cierto? Pero caemos en indicadores de retención. En indicadores de retención, pero en dar cosas materiales. Y muchas veces las personas no requieren cosas materiales. Tenemos un caso de una organización que incluso les pagaba la seguridad, la medicina prepagada. O sea, más o menos en esa eran como 350,000 pesos. Okay. Eso dice uno es importante. Sí. Solo el 15% de las personas decían quiero eso, quiero usar ese beneficio. Pero ¿y por qué no? No me interesa. Prefiero que me lo den otra cosa. No lo ve necesario. Entonces uno dice, pero venga, ¿cómo que la salud no es necesaria? Pero si la salud sí es muy necesaria en el imaginario de la organización. Pero si hubiésemos entendido la organización, nos hubiésemos dado cuenta que ese no era el factor diferenciador. Esas personas preferían ir a cine. Ok. Entonces ahí es donde está la función de verdad conocer las personas. Lo que pasa es que hay veces escuchamos lo que nosotros queremos oír. Por eso lo de nosotros es la escucha profunda, es lo no dicho. Cuando nosotros trabajamos lo no dicho, ese es el valor agregado que damos desde Sapiens en la construcción de mejores organizaciones. Escuchar lo no dicho.
no lo dicho, sino lo no dicho. Claro. Y ahí es donde está ese aporte que nosotros podemos dar a las organizaciones y que sabemos que es necesario. Ok. Vamos a hacer un cortecito. En la edición claramente no se va a ver el corte, pero nosotros íbamos a hacer un corte como para hacer una pausa activa y en unos minuticos retomamos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por seguir conectados con nosotros. En el momento del descanso, hablando con José, soltó una frase que me llamó mucho la atención y con la cual quisiera continuar la conversación e incluso irla cerrando. Tú comentabas, si mal no recuerdo, es de Steve Jobs. La frase es: yo no contrato gente para decirle qué hacer, yo contrato gente para que me diga qué hacer. ¿Cómo podríamos ampliar esta frase? Porque la verdad es bastante interesante y creo que es un poco incluso disruptiva en relación a lo que normalmente uno escucha en las organizaciones. Sí, esta frase nos daría para otro espacio como este. Sí. Creo que nos daría para otro espacio, quizás hasta dos. Pero para dejar tema para lo otro, te podría decir, los procesos de atracción y selección apuntan a eso. ¿Qué buscan las organizaciones? Hay veces las organizaciones buscan personas, o los jefes o los líderes buscan personas que no sobresalgan, que no sean mejores que ellos. Entonces es muy difícil que usted para esa organización contrate una persona que no le diga qué hacer. Tienes que contratar una persona que le digas qué hacer. Pero para el otro tipo de casos necesitamos personas que me digan qué hacer. Quiere decir que un líder está dispuesto a ceder su posición para contratar personas mejores que él. Que eso a las organizaciones les da miedo. O a los líderes puntualmente, claro, les da miedo. Porque es un golpe al ego, pues puede ser un posible golpe al ego. Claro, porque hay un imaginario que dicen, si este es mejor que yo, me va a quitar el puesto. Pero para ser líder eso no tiene nada que ver. O sea, el liderazgo exige otras competencias. Pero te digo, esto puede dar para otro programa. ¿Qué es ser líder, por ejemplo? Para hablar de liderazgo, en donde uno es tan bueno como su grupo de trabajo. Ya. Y ahí tenemos espacio para hablar lo que quieras. Y no nos puede dar miedo, porque esa persona me va a exigir a que yo sea mejor. Y quizá eso también puede generar cierta aversión en el líder. Claro. Estar cómodo en el sentido en que las personas a las que lidero son, digamos, menos capaces, por decirlo de alguna manera, o yo produzco más, por decirlo de otra forma, y que llegue otra persona que me exija a mí moverme de ese sitio de confort. Por eso, como en el medio de la conversación hablábamos de el liderazgo es humano, por lo tanto es imperfecto. Claro. Entonces, si yo no me las sé todas, tengo un grupo que me respalda. Lo importante es que el área le responda a la organización. Como grupo le respondamos, claro, a la organización. Y ahí va a funcionar. Bastante interesante. Quisiera ir cerrando con una pregunta, y es que también al inicio de la charla, del café, tú comentaste que la planeación estratégica o incluso hablando de las personas que van más atrás, del proceso de selección, atracción y desde la descripción de cargo, tú decías que es una persona, que se busca una persona para la organización, ¿cierto? Bajo las necesidades de la organización. ¿Qué otras necesidades uno podría decir, no es por aquí, es para la organización? O sea, ¿cuáles otras se descartan y uno dice, no, centrémonos en las necesidades de la organización? Las necesidades de la organización están desde el ser, desde el saber y desde el hacer. Ese tridente debe funcionar, o lo que es el contexto, el sujeto y la organización. Las tres cosas. Si miras, siempre hablamos como en tres. Sí. Porque al final es como una mesa de tres patas. Si una se cae la mesa. Tú lo sabes comentar como unos nudos. A mí me gusta mucho ese ejemplo. No sé si de pronto lo podrías comentar aquí porque me parece bastante interesante. Sí, los nudos que vienen, pues yo los saqué en principio de la teoría de conjuntos, de la matemática, pero después en el estudio del psicoanálisis, de la teoría borromea, en donde los nudos se entrelazan de una manera que si un nudo se zafan todos. Claro. Entonces, si algo no camina desde lo personal, o algo no camina desde el saber, o algo no camina desde el hacer, no va a funcionar.
En el hacer, en el ser está la persona y la familia. En el saber esos conocimientos, la cultura organizacional, pero en el hacer está la productividad, los números, las finanzas. Claro. Por eso esto es una cosa que si uno se caen todos. Claro. Por eso no es posible que una organización o se enfoque solo en el hacer o se enfoque solo en el ser. Porque si se cae uno, se caen todos. Por eso tiene que haber un equilibrio. Claro. Entonces, en estas búsquedas de personal, por enfocarnos solamente a esta parte, o en la potencialización que una organización puede tener para sus colaboradores, se podría enfocar en uno de esos tres nudos o esos tres conjuntos y desvalorizar o infravalorizar estos otros, corriendo ese riesgo, ¿cierto? Corren el riesgo y ahí es donde está el factor de retención, empieza un poco a ser complejo. Empiezan a aumentar los índices de rotación o también se empieza a deteriorar el ambiente laboral, porque pueden ser, por ejemplo, personas muy tesas en su hacer, pero como personas dejan mucho que desear, o al revés, son personas tan buenas, pero no saben hacer. Tampoco va a funcionar. Justo eso estaba Tampoco pensando, va a funcionar. Porque, claro, se puede ver desde la otra perspectiva, personas súper cálidas, empáticas o demás, pero que no estén, como tú lo decías, a la altura de la organización en términos de producción o de ejecución de labores. Exacto. Y todos tenemos algo de operación, tenemos algo que pensar para hacerlo mejor siempre. Siempre tenemos algo que hacer, pero también una responsabilidad en crecer. Claro, una responsabilidad. Me gustaría ya ir cerrando justamente con eso de una responsabilidad, porque yo creo que podríamos habernos centrado en toda la charla en que es una responsabilidad incluso conjunta, pero al fin y al cabo atañe a cada una de las personas independientemente del cargo o la posición que tengan dentro de este organismo vivo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Bueno, José, te agradezco mucho por este espacio. Lo más probable es que organicemos otro espacio ya hablando puede ser de cultura, de liderazgo, estos otros temas que se nos fueron quedando como en los aires, justamente como para darle más focus a la parte estratégica. Te agradezco mucho por haber compartido tu experiencia y tu punto de vista en relación a esto. Desde la parte de allá los invitamos a seguirnos la pista en redes sociales. Aparecemos en Facebook, Instagram y LinkedIn últimamente también como Sapiens_humano. Tenemos incluso haciendo como anuncios parroquiales, vamos a tener una charla nuevamente acerca de cómo las dinámicas laborales se pueden afectar de maneras discretas. Ya lanzamos una primera charla que fue bastante exitosa, la lanzamos el 21 de mayo, la vamos a lanzar prontamente, yo creo que estará ya publicada para cuando salga esto en redes sociales, y les agradecemos mucho a todos, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.